Me decías que hay que hablar de la infiltración del crimen en penales operados por privados, y esto sí que es una situación que debe de ocuparnos. Mira, Vicente, mucho se ha hablado durante el último año sobre los reclusorios privados, pero sobre todo de los contratos leoninos, que sin duda ahí están y se han revisado y se están llevando a cabo negociaciones entre el gobierno federal y estas empresas que los operan, pero el asunto de los reclusorios privados va mucho más allá que estos contratos. Si te parece, vamos a ver qué es lo que sucedió, ¿no? Porque o sea, esto se da con la voraz desestatización durante el periodo neoliberal en México, que aprovecharon gobernantes, legisladores para vender los recursos de la patria a precios ridículos, que además los embolsaron, se hicieron suyos. Y dentro de esto se firmaron contratos para que empresas privadas administren centros de readaptación social. Fue con Calderón, cuando se le da luz verde a este esquema, que continuó durante el gobierno de Peña Nieto. Mira, para no hacerte el cuento largo, por esos contratos se han pagado más de 75,600 millones de pesos. Bastante más, es una cifra gigantesca, ¿no? Mucho mayor a lo que el Estado le hubiese costado administrar estos penales en condiciones mejores de lo que lo han hecho los privados, quienes cobran por ello como si se tratara de un hotel de lujo, porque en promedio, Vicente, déjame que te cuente que se paga 4,000 pesos diarios por cada espacio que hay en 8 cárceles privadas. No por reo, ojo, porque sin importar que las celdas estén ocupadas, hay que pagar como si lo estuviera. Entonces, si en una crujía en la que caben 100 reclusos tienes a 20, sigue pagando el Estado como si estuvieran los 100, no hay de otra. Y es a raíz de un análisis de todo esto que te estoy contando, que el presidente toma cartas en el asunto y busca un acuerdo con las empresas. Entonces se acordó que tras 20 años de concesión, estos centros van a regresar a ser patrimonio de la nación y se redujo en un 15% el pago anual, y además se abrieron investigaciones contra los funcionarios que en su momento dieron estos contratos. Estamos hablando principalmente de García Luna, ¿no? Y de toda su gente. Ahora, Vicente, esto todo el mundo lo sabe, pero lo que se deja ver aquí es nada más la puntita del iceberg. Y aquí tenemos que hacernos una pregunta, o sea, ¿funcionan esos penales? ¿Cuál crees que sea la respuesta, Vicente, sobre estos 8 penales privatizados que supuestamente tienen mucha tecnología? Ni idea. No, pues para que te des una idea, vámonos al Ceferezo 17 en Michoacán. Mira, su capacidad es poco menor al 50%. Tendrá unos 2,200 internos, más o menos. Se pagan por cada uno 5,400 pesos al día. Ahora, este Ceferezo 17 en Tomatlán, en Michoacán, es una cárcel operada por Prodemex. Empresa, ¿sabes de quién? De Grupo Imagen, de Imagen TV, del Grupo Ángeles, de Vázquez Aldri. O sea, y se incorpora al sistema federal penitenciario en 2016 con la bendición de Ocio Ochoa. Bueno, para construir este penal en Michoacán, la empresa tuvo que pagar derecho de piso. Llegaron los mañosos y empezaron a los albañiles a amenazarlos para que no fueran a la obra. Y de ahí se fueron derechito con la empresa a cobrar su parte. Ahora, acaba la obra. Una vez concluida la obra, ¿tú crees que con esto se iban a constreñir, a conformar los mañosos? No, hombre. O sea, siguieron. Y nada más que empezaron a operar el penal bajo el esquema plata o plomo. ¿Por qué? Pues porque no solo tienen ahí a su gente, Vicente, también tienen ahí a sus antagónicos. Y prueba de lo que te cuento es lo que pasó con el suministro de agua en este penal. El año antepasado, en noviembre, un recluso entabló una denuncia a través del Instituto Federal de Defensoría Pública porque les cortan el suministro de agua. Rápidamente una jueza de ejecución ordena el restablecimiento, pero no se dio. Las autoridades aseguraron que los reclusos ya tenían agua, que si no se habrían muerto de sed. Así me dijeron a mí en una mañanera. Pero los reclusos insistían en que no, que tenían que pagarla por garrafones y carísima o beber de los excusados. Y bueno, tras una serie de investigaciones con personas involucradas con el penal, con dependencias de ciudades federales y con la empresa, resulta que no les cortaron el agua a los internos, sino a unos internos. Y esto de manera selectiva. Y no fueron las autoridades del penal, sino mismos internos que, bueno, pues hay que decirlo, para cortar el agua, pues vaya que deben de tener algún tipo de autoridad. Entonces lo que aquí vemos es un ejemplo de cómo opera el crimen organizado para controlar el interior de centros de readaptación, en este caso privados. Y para ello es absolutamente necesario, Vicente, la colusión de las empresas que lo operan con estos grupos delincuenciales y pues no hay duda, ahí está. Por ello el gobierno, además de acabar con los contratos leoninos, tiene la necesidad de poner orden ahí. Y aunque aún falta mucho trayecto por recorrer
justo para poner orden en un esquema de corrupción, de incumplimiento de contratos, de violaciones a derechos humanos, de inseguridad, que se puso además en marcha en sesiones anteriores, con este contubernio entre autoridades y empresarios, al que, como era esperarse, pues llegó la delincuencia organizada. Entonces ahí estamos todavía en pañales, Vicente. Me he metido con profundidad a este tema y se nos acaba el tiempo, ¿no? Pero eso es nada más para darte un ejemplo de cómo están operando, porque no es el único, ¿no? Oye, Juan, y precisamente por esto